¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por venir y gracias por sumarte a esta charla o conversación sobre Hablemos, ¿no? ¿Hablemos de qué? ¿De qué podemos hablar hoy? Y podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de autismo en adultos, podemos hablar de las mujeres en conflicto con la ley penal, Me gusta, lindos temas, álgidos. álgidos, para estos tiempos. Sí, Bueno, ¿qué es el autismo? Gran pregunta, ¿no? gran. Bueno, es un trastorno del neurodesarrollo. Es una forma de procesar diferente la información. Y que tiene repercusiones en distintas áreas de la vida de una persona, que lo acompaña, es una condición que lo va a acompañar durante toda la vida, y que puede ser que tenga diferentes tipos de dificultades según el periodo evolutivo que esté atravesando. ¿Cuáles son esas dificultades que vos llamás? Mira, principalmente en la comunicación, en la reciprocidad socioemocional, en la parte pragmática del lenguaje y los intereses restringidos, conductas estereotipadas que pueda tener. Esos son como los dos pilares. Igual, digamos, nosotros tenemos una categoría que es, que hablamos de espectro autista, Exacto, sí. Que es una categoría que se incorporó una noción que se incorpora en la última versión del DSM-5. Para la gente que no lo sabe, perdóname, Uh-huh. ¿qué es el DSM? Viste que se habla mucho, pero Sí. está bueno explicarle a la gente. Es el manual de trastornos mentales americano. También tenemos el europeo, que es la CIE-11. Esa es una clasificación, digamos, normativa que utilizamos los profesionales de la salud mental como para tener un lenguaje en común de distintas disciplinas. Hablando de salud mental, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy licenciada en psicología, soy especialista en neuropsicología y especialista en criminología, y fui criada en el Hospital Moyano. Trabajé ahí durante 15 años y ahora, hace más de 10 años, trabajo coordinando el Departamento de Psicología del Cuerpo de Peritos de la Defensoría General de la Nación. ¿Cómo pudiste mezclar esta profesión nueva, por así decirlo, con tu vida pasada, con esto de la carrera, de la formación en el Moyano, ¿no? ¿Cómo se mezcla eso? Y en realidad, bueno, yo siempre quise ser perito, así que esa orientación ya la tuve desde que empecé la Facultad de Psicología, y tiene todo que ver, porque en realidad es la salud mental puesta a disposición del discurso jurídico. Es decir, digamos, hoy es casi, te diría, inconcebible que una buena administración de justicia la haga desde solo el discurso jurídico. Necesita la intervención de otras disciplinas, somos varias, que coadyuvamos o co-construimos ese discurso jurídico. Tiene que ver un poco esto que vos contás con el trabajo interdisciplinario, ¿no? Sí, tiene todo que Totalmente. ver, porque en realidad yo creo que es realmente inconcebible que se pueda tener una mirada desde una sola perspectiva, y distintas ciencias aportamos nuestro saber y lo ponemos a disposición como para, bueno, arrojar un poco de luz ahí donde el juez no tiene por qué saber o donde el tribunal no es su expertise. Y contribuye a dar mayor profundidad, a ver otras realidades, otra complejidad distinta. Se habla mucho de los peritos que son los auxiliares de la justicia, ¿no? ¿Vos te considerás auxiliar? ¿Qué tema, no? Sí, porque, a ver, esa es una definición, ¿no? Se supone que un perito es un experto, un doctor en determinada ciencia, arte o disciplina. Pero yo creo que ya en este momento hemos pasado de meros auxiliares. Por eso yo te digo que coadyuvamos a la administración. O sea, muchas veces las estrategias de la defensa están absolutamente caídas y digamos, y los abogados, los defensores, sí, cubren todos los efectores judiciales, preguntan a ver si desde nuestras disciplinas hay alguna mirada distinta que pueda favorecer, bueno, en mi caso, porque yo me dedico a la defensa, ¿no? Pero creo que esto pasa desde todas las partes que intervienen. ¿Cuál es tu granito de arena, por así decirlo? Digo, en ese trabajo, ¿no? A veces convencer al juez, al defensor, al fiscal. No sé si convencer, por ahí a veces explicar
Bueno, en el caso del autismo, yo me dedico particularmente a la evaluación de autismo en adultos. Muchas veces pasa porque podamos explicar esta condición. Bueno, ahora hay toda una discusión, ¿no? Si condición o trastorno. Pero podemos explicar las características particulares que tienen estas personas, por ahí cómo han llegado ellas a esta etapa en la vida adulta sin un diagnóstico previo, explicarles por qué se da esto y si esto tiene relación. A veces puede ser que no, pero muchas veces sí la tiene con los hechos que se le imputan, porque además suelen ser causas de una gravedad penal importante. Entonces, me parece que siempre las pericias son como un acto de docencia, ¿entendés? Donde uno lo que tiene que hacer es explicar desde el llano a otros discursos que son ajenos al nuestro, de qué se trata esto, qué relación tiene esto. Vos recién estabas hablando de diagnóstico, autismo, justicia penal, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se hila? ¿Cómo se puede encadenar todo eso? ¿El diagnóstico es previo a tu intervención? ¿Cómo es que se llega al diagnóstico en el autismo? En la vida adulta, Mira, quizás, ¿no? A ver, te puedo decir cómo se llega, sí, en la parte asistencial. Sí. En general, las personas, nosotros junto a Paula Galván, que es una colega y amiga, formamos en el Hospital Moyano un servicio que se dedica a la evaluación de autismo en la población adulta. ¿Hace mucho que están con este proyecto? No, hace muchos años que está instaurado ese proyecto. Lo que pasa es que, bueno, ahora la falta de recursos, quedamos nosotras 2 solas trabajando y con una colega más, Sofía Eras, pero no destinan recursos. Entonces, bueno, realmente no dimos abasto. Llegamos a tener más de 2 años de espera para evaluar gente y hubo que interrumpirlo. Esto fue ahora recientemente. Ahí las personas llegan por varios caminos. Mujeres. No, mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Sí, llegan en general porque sus hijos son detectados tempranamente y los profesionales ven que los padres tienen algunas características y vienen derivados por ellos mismos. Hay otras personas que leen sobre el autismo y se sienten identificadas con características o dificultades que han tenido toda la vida y son a expensas de ellos mismos, de su inquietud, que vienen a evaluarse. Así que esa es como una forma de llegar. En lo penal es distinto. En lo penal lo que suele suceder es que algún efector, detecta alguna rareza. En general los defensores ya están como muy advertidos y detectan ciertas particularidades. ¿Cuál es esa rareza? Eso que se detecta. Alguna forma particular de hablar, de dirigirse, de poder explicar qué les pasó, o referidos por los familiares. ¿Alguna conducta típica del autismo, por así decirlo? ¿Del Alguna trastorno? Alguna conducta sí, por ejemplo, esto de tener un interés muy intenso sobre una temática que o difiere para la edad evolutiva, o esto de que han tenido una vida como bastante diferente del resto de sus pares, o la explicación de ellos mismos de por qué están imputados en una causa, o esto de que no llegan a comprender del todo las causas que están imputados. Entonces, a partir de esto, nos convocan o en alguna evaluación cualquiera que se tenga de rutina por alguno de los artículos del Código Penal, y que alguien detecte una particularidad y dice, bueno, Vanessa, me parece que está ahí dentro del espectro. Entro yo, entra gente de mi equipo, sí, claro. Sí. Y evaluamos y bueno, en muchas ocasiones, muchas más de las que uno piensa, están dentro del espectro, y esto de alguna manera se puede explicar en relación con el hecho que se les imputa. Y también hay una cuestión, ¿no? Que hablamos mucho de inclusión en el mundo, de inclusión de las diferencias, de otras formas de estilo de vida, de condición, pero esa inclusión no es tal si el sistema legal no está advertido sobre estos cuadros. Y estos cuadros suelen pasar desapercibidos. Y de hecho llegan a la vida adulta sin un diagnóstico. Pasan 2 cosas. Llegan sin diagnóstico o llegan con diagnósticos erróneos. Que muchas veces es peor porque están medicados para ese diagnóstico erróneo. Y entonces son cuadros de una presentación clínica que suele ser sucia, como decimos nosotros. Sí.
Interesante lo que aportás y lo que estás comunicando. No se habla del autismo, ¿no? Recién, 2024 se está hablando hace un par de años, pero hace 20 años atrás no se hablaba del autismo. No, a ver, hace mucho más de 20 años atrás se habla del autismo, digamos, las categorías diagnósticas han cambiado. Uh-huh. Los aspectos que hacen que una persona pueda estar incluida o no han cambiado con el tiempo, y es verdad que ha habido una mayor apertura y un mayor conocimiento en lo social en el mundo. Todavía creo que nos falta y nos falta mucho. Y nos falta mucho en algunas temáticas en especial. Por ejemplo, en el ámbito de lo legal, en el ámbito penal específicamente, es todavía un diagnóstico que se les pasa desapercibido a los profesionales de salud mental. Se les pasa de largo. Y por otro lado, vos fíjate que las fuerzas de seguridad no están entrenadas para tratar, no tienen conocimiento de esto, y como muchas de estas personas tienen lo que se denomina hipersensibilidad sensorial, que bueno, en esto de que es un procesamiento diferente de la información, también de la información de lo sensorio, los allanamientos, las detenciones provocan crisis, provocan episodios a veces de que los deja en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Y de riesgo. Y muchas veces se desprenden otras causas de acá porque tienen resistencia a la autoridad y otras cosas que son devenidas, digamos, del cuadro de base. Pero bueno, es cierto, en otros países del mundo se han hecho grandes trabajos con la policía, con fuerzas de seguridad que están advertidos sobre esta situación, que tienen protocolos de actuación, por ejemplo Inglaterra, y creo que nosotros todavía estamos años luz. Porque además esto requiere investigación y nosotros no tenemos dinero para investigar. Tal cual. Estoy pensando, ¿no? ¿Qué cambios, ¿no es cierto? Vos me decís, bueno, Nico, de acá a 10 años debería cambiarse esto para mejorar este sistema. ¿Qué cambios? Vos recién lo dijiste, un protocolo, darle herramientas, recursos. Yo creo que va a tener que ser mucho antes que 10 años, porque en 10 años vamos a perder muchas vidas, vamos a vulnerar muchos derechos. Vos fíjate que nosotros todavía no tenemos ni idea de cuántas personas, por ejemplo, que están comprendidas dentro del espectro, tenemos en la población carcelaria. Por ejemplo, no sabemos cuántas tenemos en el ámbito penal. No lo sabemos. Tenemos una casuística que es la que manejamos nosotros en el cuerpo. Esto va a tener que ser mucho antes de 10 años porque además, al no detectar esta condición, obviamente que los apoyos y ajustes que la ley prevé en personas con discapacidad no se dan. Imposible. No, entonces creo que lo fundamental es, como todo cambio, tiene que venir de la mano del conocimiento, de la mano de la docencia, y gente comprometida, ¿no? Como vos, como yo, que realmente buscamos ese cambio permanente. Digo, ese cambio de mirada, tratar de formar equipos con buenos profesionales, sí, y que tengan esto, que sean expertos en esto. Yo creo que la formación, por lo menos, mirá lo que te digo, que la formación te genere la duda para que vos puedas pedir la intervención de especialistas. Nosotros no somos especialistas en todo. Lo que tenemos que tener muy claro es el límite, donde no podemos llegar con el conocimiento, por lo menos para pedir ayuda. Igual, de todas maneras, digamos, como profesionales de la salud mental, todos los que trabajamos en cualquier ámbito, pero más en estos, no podemos desconocerlo. No podemos fallar. Y lo que pasa es que la falla le puede costar la privación de la libertad a una persona, la falla te deja dentro de la órbita de lo penal, donde lo que se dirime es tu libertad, con el costo que eso tiene, ¿no? Quiero decir, nosotros sabemos que la cárcel no rehabilita, ni reforma, ni ninguno de los objetivos explícitos que dice tener. Al contrario. Es, ¿no? Es, digamos, por cómo está concebida, provoca más daño del que pretende paliar. Ahora, que vos metas encima en esos dispositivos a una persona, digamos, con una condición diferente a la neurotípica, y tenemos muchos problemas. Porque además la cárcel lo que hace también es provoca laxitud, cuando no destruye los vínculos que tenías previos, te saca de tus áreas conocidas, todas cuestiones que en un autista son vitales.
Estoy ¿Está pensando en bien? esto de generar ese entorno, ¿no? De que se habla y ese contexto. ¿Existe esto en las cárceles hoy en día o no? No, No, no. no, no. A ver, las cárceles adolecen de casi todo, te diría. Porque una cosa es que vos tengas como pena la privación de la libertad, pero otra cosa es, como dice Monclús, que los derechos de las personas que están privadas de su libertad decaigan, dejen de existir o sean directamente ciudadanos de segundo. Porque ¿cuál es la pena de todas esas? El hacinamiento, la falta de salud dentro de las cárceles, la falta de absolutamente todo lo que requiere una persona también en extramuros. Se tiene que tener, por lo menos ahí, o por lo menos, digamos, hacer un intercambio con el exterior donde todas esas cosas estén cubiertas. Y esto dista mucho. Además, déjame decirte que las comisarías están superpobladas de gente. Son lugares de tránsito, no de permanencia. Bueno, ya hay estudios de sobra que hablan de esto. Sí, tal cual. Estoy pensando en esto, ¿no? Que los nenes, los niños en el jardín, en la primaria, secundaria, le van adaptando, ¿no es cierto?, esta currícula, le crean estos espacios confortables, hipersensoriales, estos espacios de calma, ¿no es cierto? Digo, qué lindo sería poder contar con eso en una cárcel, ¿no? Y tener que estas personas autistas o con autismo puedan tener sus espacios, que haya profesionales de la salud también que realmente lo entiendan, lo comprendan. No profesionales de salud, sino todo, ¿no? El policía, el que primero toma contacto en el allanamiento, hasta el último, hasta el juez también, por así decirlo. Creo que de alguna manera se tiene que transformar eso. Mira, si vos me decís en qué avanzamos, yo creo que en la detección temprana, como los primeros efectores, las primeras instituciones que están en contacto con los chicos están mucho más advertidos de lo que nosotros llamamos como banderas rojas, indicadores de riesgo, de que algo pasa con ese niño y rápidamente intervienen sobre él. Pero es verdad, como dice Baron Cohen, que es un experto en esta temática, él habla de una generación perdida. Hay toda una generación perdida que llegó a la vida adulta sin esto. Sí. La detección temprana lo que te permite es trabajar rápidamente con el niño, con la niña, con el adolescente, si no es una detección en los primeros tiempos, y fundamentalmente con la familia. Claro. Ahora, cuando vos llegás a la vida adulta sin un diagnóstico, pasan otras cosas. Y fundamentalmente es que el adulto se siente diferente y nunca puede explicar por qué, que tiene particularidades, que le cuesta mucho desplegar una vida autónoma y que esto el sistema penal claramente no lo registra. Bueno, la sociedad, ¿no? Y Estamos sí. hablando de más que nada del sistema penal, pero digo, muchas veces la sociedad tampoco lo registra, ¿no? Y no. Lamentablemente, está mal quizás lo que está diciendo, o es para reflexionar esto, pero se llega a la vida adulta quizás sin un diagnóstico, sin estar preparados, y de repente, bueno, ¿qué hago, no? Ahora, ¿cómo enfrento la vida, por así decirlo? Y sí, a ver, los papás que ya son adultos mayores, en el caso de cuando nosotros evaluamos población adulta, sufren mucho porque no tienen ni idea cómo ese hijo va a poder sobrevivir, aún ya siendo adulto, en el mundo. Por supuesto que los adultos tienen otras complejidades y también adoptan conductas de camuflaje, conductas de copia que les permiten como adaptarse un poco mejor a los entornos y sobrevivir. Esto se trata de sobrevivir, pero tiene un costo grande, ¿no? Porque cuando vos estás simulando, actuando lo que no sos, el psiquismo se desgasta, los trastornos depresivos sobran. En general, los autistas adultos, las personas con autismo en la vida adulta tienen muchos cuadros comórbiles. Estos cuadros cursan de manera predominante con ansiedad, con depresión. Tienen otros también, una mezcla importante. Y creo que las conductas de camuflaje esto lo exacerban. Sí. ¿No? Estoy pensando también en el autismo en vida adulta y sobre todo en personas grandes, mayores, adultos mayores. ¿Lo ves eso también en el trabajo? ¿Se ve en el día a día eso? A ver, ¿Vos tuviste experiencia? Sí, lo veo. Los adultos mayores yo creo que ya han pasado como su vida con esta condición y acá las aguas se dividen en dos. Aquellos que han tenido como entornos
favorables, entornos amistosos, entornos contenedores que han, sin darle una explicación, han podido sobrellevar o incorporaron estas diferencias. Y hay entornos que han sido muy hostiles, que han sido muy expulsivos y entonces nos encontramos con adultos o adultos mayores que han sido excluidos de sus familias y que han decidido llevar una vida solitaria. Claro, sí. Sí, que tampoco tienen la habilidad, digamos, como para hacerse de una red por fuera de la familia. Entonces, bueno, cuentan con algunas personas también, ¿no?, que han sido como bastante amigables con sus diferencias o que los ayudan a solventar un poco su vida. Pero son personas que en realidad vos las encontrás y las encontrás con un trastorno depresivo moderado o a veces tirando a grave, con personas que terminan institucionalizadas porque no pueden realmente organizarse, y deja una profunda tristeza. Digo, bueno, si este conocimiento se hubiese tenido antes, si hubiesen podido ser detectadas en alguna etapa anterior, esto se podría haber cambiado, sí, este destino. Sí, claro, seguramente. ¿Te gusta tu profesión? Me encanta mi profesión. Me gusta. Me encanta mi profesión. A veces me pregunto qué podría ser. Bueno, me lo preguntó justamente ayer mi hijo. ¿Qué otra cosa sería? Él me decía, pero mamá, otra cosa. Y no sé, me cuesta mucho verme. La profesión es como parte de la identidad de uno. Yo tengo mucha identidad apoyada me gusta la psicología, me gusta la salud mental, me encanta el trabajo interdisciplinario, me gusta mucho el discurso jurídico, me gusta mucho esto de cómo cada uno interpreta desde su óptica, desde sus vivencias, desde su parámetro, lo que pensamos que a veces es objetivo, que es la ley. No tiene nada de objetivo. Me encanta lo que decís. Es una cancha de subjetividades. Tal cual, sí. ¿Vas al psicólogo? ¿Psicóloga? Voy. ¿Se trabaja sobre eso? ¿Sobre la salud mental propia de uno o no? Bueno, yo creo que hay periodos. No soy de las psicólogas que todo el mundo debería hacer terapia. Creo que es más bien como cuando vos te quebrás un hueso, ¿viste? Si te duele mucho, es un buen momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que vos consideres que eso ha dejado, que después tiene tiempos. Yo tengo mi psicóloga desde hace muchísimos años, ya no sé cómo me aguanta, Alicia, y hemos pasado por muchos momentos, te hablo de muchos años, pero bueno, fue antes de recibirme. Me acompañó como profesional, me acompañó en mi vida personal, me acompañó en mi maternidad. Wow. Y ahora me aguanta en crisis. No, pero bueno, de está trabajo muy bien. Sí, y personales también. Sí. Es tu gran apoyo, tu gran sostén. Y ha sido, a veces pienso, digo, que si nosotros podemos dejar esa marca en la vida de la gente, todo valió la pena. Wow. Todo valió la pena, eso está bueno. Qué lindo tenerte, ¿eh? Fuerte. Pero no, se trata de eso. Por eso creo que siempre convoco a personas que realmente están apasionadas con su trabajo. Yo te conocí leyendo un artículo tuyo y dije, wow, es por acá. Esta mujer, esta profesional está muy comprometida con esto. Y creo que el trabajo que ustedes hacen también es un poco invisible, ¿no es cierto? Bueno, con ese y vos en estos artículos siempre decís esa palabrita y yo también digo, yo creo que hay que buscar lo visible dentro de lo invisible, ¿no? Y de esa manera es cuando nosotros nos vamos a conocer. Salud mental no se habla mucho. La gente que está internada en Hospital Gorda, Moyano, no se habla. Por eso me parece muy importante estos espacios, tratar de tener estas conversaciones y contar qué es el autismo en la vida adulta, en mujeres, que no hay cifras, que nadie habla. Y bueno, acá está, nosotros dos hoy hablando de estas cosas. Así que un placer, en serio. Gracias. Vos sabés que el Hospital Moyano tiene una particularidad, ¿no? Son mujeres locas y pobres. Tal cual. Y sí, esto no es una frase mía, fue una frase de una paciente que tuvo un problema en lo penal. Mirá. Y dijo, esto me pasa por mujer loca y pobre. Y es el reducto de todas las vulnerabilidades. Y es verdad que no se habla. Y no se habla porque la locura tiene ramas muy antiguas que se mezclan mucho con la magia, con la persecución, con el pensamiento esotérico, donde las mujeres hemos sido eje de una cacería bastante importante.
A veces hoy pareciera que algo de eso sobrevive, ¿no? Le hemos cambiado el collar al mismo perro. Lo que pasa es que tenemos que detectarlo. Wow. Eso. Sí, la verdad que sí. Vos haces hincapié mucho en eso. Nosotros que trabajamos de esto y lo vemos, y si no lo vemos, lo detectamos, pero creo que la historia de la locura en nuestra Argentina, en nuestro país y en el mundo también, sí, es como decís vos. La historia empieza por ahí. Pero bueno, creo que tenemos que cambiar esa mirada, ¿no? Hoy en día estamos hablando de estos temas. ¿Cuánta razón tiene esa mujer, no? Que dice loca y pobre. Y sí. ¿Qué hubiera pasado si sería rica esa mujer, no? Sería loca y rica. Con plata, con dinero. Sí, pero también la condición de mujer, Fundamental. ahí, o sea, en el otro aspecto yo te diría, bueno, hay un concepto que para nosotros es clave, que es de Grimshaw, que es una abogada que se especializa en etnia, en derecho étnico, y ella habla de interseccionalidades. Ella dice, bueno, ¿qué pasa cuando distinta la pertenencia a diferentes categorías sociales facilita u obstaculiza tu acceso y la mirada que vas a tener en la justicia? Entonces yo te puedo decir, bueno, mira, que vos seas mujer, pobre, jefa de familia sola, que tengas algún tipo de discapacidad, que seas extranjera, digamos, a ver, todas esas condiciones, esas categorías sociales, lo único que van a provocar es que vos tengas mayores obstáculos. Sí, y la elección sexual, por supuesto. Ahora, si vos sos una mujer de clase media, profesional, en una, digamos, en una condición económica acomodada, culta, con una pareja al lado, bueno, esas son condiciones que van a favorecer. El entorno, ¿no? Por supuesto, Sí. van a favorecerte, yo te diría que en todos los ámbitos, pero en la justicia también, muchísimo más. Y esto vos lo detectás desde el momento en que entras a tribunales. Vos entras a tribunales, preguntás por una causa y si vos sabés y te ven con una impronta que determina que vos sos una mujer de clase media, blanca, que entendés más o menos de lo que estás hablando, tenés un trato. Ahora, si vos tenés estas interseccionalidades, vas a ver que el trato es absolutamente diferente, aunque vayas a preguntar lo mismo. Por ahí lo preguntas de otra manera, pero no vas a tener el mismo trato. Y eso lo vas a tener desde el mismo momento que vos entrás. Y yo te puedo garantizar que entro a tribunales, es muy raro que a mí me hagan pasar el bolso por el escáner. Mirá. No Wow. conozco una persona que haya visto que claramente no pertenece, que no le hagan pasar absolutamente todo. Y yo no trabajo en tribunales. Mira, bien, me gusta. No, está bien, está muy bien lo que decís, tiene su fundamento. Quiero que me cuentes un poco cómo se mezcla tu profesión con la violencia, con las mujeres encerradas, ¿no? ¿Cómo lo llevamos ahí a ese ámbito? Bueno, nosotros trabajamos en un montón de causas donde son imputadas mujeres y no es casual que la mayoría de estas mujeres ha padecido, a veces durante toda su vida, distintos tipos de violencia, desde que eran infantes hasta la adultez, ¿no? Entonces yo tengo que entender que de alguna manera esa violencia, al ser en la mayoría de las causas, de alguna forma intervino o fue un factor que contribuye a que esté con algún conflicto con la ley penal. Y por supuesto el derecho es absolutamente patriarcal. Vos fíjate la cantidad de normas que tenemos para defender, ¿por qué nos deberíamos estar protegiendo y defendiendo con leyes especiales que además de tenerlas igual, la representación mental no termina de cambiar? Ahí todavía tenemos mucho por hacer. Entonces, a ver, nosotros trabajamos en pos de que estas violencias sean como develadas, pero vos también te das cuenta que el Estado, en el momento en que debió defenderlas, cuando han sido niñas vulnerados, no ha sido eficaz o no ha intervenido. ¿Está bien?
pero pone un esmero en la persecución penal, no se asume como un partícipe necesario, ¿no? Por ejemplo, esto te puedo citar un montón de causas, pero por ejemplo, cuando las mujeres terminan lesionando o dando de muerte a sus compañeros sexoafectivos en un contexto de violencia de género, quiero decir, la mujer tiene la misma posibilidad de matar que un hombre, ¿está bien? Estoy hablando cuando interviene la violencia de género como delimitador del contexto previo a que se desencadenen esas situaciones. Y vos fíjate que ya la Rauri hace años decía que es un instituto, la legítima defensa, muy difícil de conseguir para una mujer. ¿Por qué? Porque hay un montón de estereotipos que se van colando y que sesgan la mirada. Entonces, hay una frase que siempre dice Ezequiel Mercurio, que es como mi amigo, colega, con el que trabajo todos los días. El trabajo de la defensa no tiene que ver con mentir, con inventar lo que no existe, lo que no hay. En absoluto. Vos te regís con la misma ética, estés trabajando en la parte que estés trabajando. Lo que hacemos nosotros es echar luz ahí donde, esto que decías vos antes, donde hay una visión que queda eclipsada. Claro. ¿Está bien? Y resaltar aspectos que nadie ve, sí, que quedan ocultos, sí. ¿Entendés? Por estereotipos, sí. Porque a nadie digamos, porque nadie repara en esos aspectos y porque esos aspectos de alguna manera determinan. Nadie tiene una conducta. Vos sos vos y tus circunstancias y el contexto de donde estás determina muchas de las conductas que tenemos. Te diría casi todas, ¿entendés? Porque vos, siendo la misma persona, te ponemos en otro contexto y actuarías absolutamente diferente. No, o sea, igual actuarías diferente porque la conducta es muy difícil de replicar. Vos fíjate que está multideterminada y es lo único que no se puede replicar en una condición de laboratorio. ¿Por qué? Porque vos sos la misma persona, pero hoy no estás igual que lo que estuviste ayer, no tenés el mismo día, tenés otro periodo evolutivo. Hoy, gracias a Dios, no actuamos como cuando teníamos 20 años. Sí. Entonces, uno no puede desconocer el contexto de donde emerge la conducta. Y esas condiciones, a veces las condiciones en las que se dan estas situaciones que nosotros peleamos para que se vea cómo es la legítima defensa, tienen que ver con que la violencia conyugal muchas veces se da de manera absolutamente solapada. Se da a veces los golpes, son como la manifestación más evidente, pero hay otras violencias que van minando, que van dinamitando la identidad de la persona que las padece. ¿Cuáles son esas violencias que no se ven? Mirá, la violencia la violencia verbal, la violencia simbólica, la violencia económica, empieza como a socavar aspectos de la personalidad que son muy profundos. En general, las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, como esto tiende a perpetuarse en el tiempo, terminan perdiendo vínculos, perdiendo familias, perdiendo otros entornos que son de ayuda para poder salir. Y además, es muy difícil salir de una relación violenta porque es cierto que corren mayor riesgo en los momentos en que deciden irse. Es decir, que el violento va a redoblar la apuesta en esos momentos y es donde más necesita estar acompañada, más necesita estar contenida. Es muy difícil de explicar porque la pretensión de los que ven de afuera es, bueno, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué no pidió ayuda? No es fácil irse tampoco. No es fácil irse y no es fácil desde un lugar de asimetría absoluta, porque vos no te olvides que nosotras hemos sido criadas en un entorno donde había que darlo todo por la familia. Y cuando digo darlo todo, es dar la salud de uno, la integridad de uno, y si no es por el marido, es por los hijos, y siempre se hace un culto de la maternidad que debiéramos dejar la vida por los demás. Y esto no es
no es posible, no es natural, no es normal. Mira, hay una frase de una vez que evalué era un hombre con autismo y me encantó porque lo que dijo fue, bueno, todo el mundo dice dar la vida por mi hijo, él tenía un hijo. Bueno, dar la vida. Esperen un poquito, la estoy usando. Mirá, está usando la vida. Y sí. Como, esperen, es mía, ¿por qué debería darlo? Tal cual. Porque bueno, pero a una mujer le enseñan eso, como nos enseñan que nosotros tenemos que estar destinadas a las tareas de cuidado. Sí. Y esto tiene repercusiones infinitas y devastadoras, económicas, en la salud. De hecho, hay estadísticas, que es un tema para mí que hay que hablar más, ¿no? Esto del cuidado, ¿no? O sea, estadísticamente siempre la mujer y el hombre, ¿no? ¿Qué rol cumple el hombre también para cuidar, para ser cuidado en todas las etapas de la vida, ¿no es cierto? Me parece que hay que... Fíjate el chat de mamis. ¿Por qué se llamaría chat de mamis? ¿Cuántos papis hay en el chat de mamis? Vos sabés que la doctora Daniela Massa, abogada feminista. La conozco. ¿La conoces? Sí. Bueno, ella trabaja mucho sobre las tareas de cuidado, su doctorado, o sea, es una especialista y escribe sobre esto y tiene investigado el daño que esto genera. Esto no es gratuito. No es gratuito, tiene una multiplicidad de costos importantes a nivel personal, pero también a nivel social. Creo que es el próximo foco, hay que ponerlo ahí, ¿no? Yo creo que sí. Del cuidado. Yo creo que sí, porque va a haber y además porque van a pagar los costos de esto. El resarcimiento del daño está empezando a volver. Sí, tal cual. Del daño que esto ha provocado. Está bueno esto que vos contás, porque no se habla, por eso está bueno este intercambio de ideas, de comunicación. No sé, ¿qué es lo que se te viene primero a la mente cuando uno habla de violencia doméstica? Un segundito. ¿Qué pasó? Nada, quiero arreglarlo porque veo que te está molestando un poco el micrófono ahí. Un poquito más acá atrás y listo. Está. ¿Lo dejo a esa distancia? Sí, tranquila. Ahí está. ¿Con qué te gustaría cerrar? Con esto. ¿Con qué? ¿Con cuidado o con otra cosa? Con las mujeres en conflicto con la ley penal. Dale. Me gustaría que me cuentes un poco más cómo es esto de las mujeres y el conflicto que tienen con la ley penal. A ver, necesitamos, por lo menos desde mi disciplina, que los efectores judiciales aprendan a escuchar, ¿no? Que existen otras realidades que tienen que contemplar en ese tamiz que se pretende objetivo de la teoría del delito. Cuando nosotros hablamos de una conducta típica, antijurídica y culpable, deben intervenir otras realidades que son contextos que tienen las mujeres y que no tienen los varones. Tienen las mujeres y tienen todos los colectivos disidentes, todas las disidencias sexuales, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con realidades diferentes, con feminización de la pobreza, con jefatura femenina del hogar, que tiene que ver con la diferencia de la brecha salarial, que tiene que ver justamente con la distribución de las tareas de cuidado, que eso repercute en que, bueno, que realmente no tengamos tiempo para estudiar o para capitalizar nuestros estudios, y entonces comparativamente accedemos a menos puestos aunque estemos, vos fíjate, ¿no? Aunque estemos tan preparadas como los varones, que no podamos acceder a los mismos puestos de jefatura, que tengamos diferencias salariales, tiene muchísimo impacto. Que hayamos sumado el ámbito público al privado. No nos quedamos, digamos, el hombre salió al ámbito público porque la mujer se quedó cuidando del ámbito privado. Bueno, nosotras salimos a lo público, pero sumamos al privado lo público. Entonces, terminamos siendo, de alguna manera, esas malabaristas con los platos, ¿no? Los chicos, la casa, la profesión. Sistema, por así decirlo, ¿no? O sea, porque está todo preparado, como vos decís, ¿no? Esta desigualdad, esta estructura, todo pensado. ¿Y la mujer? ¿No? Tiene que ganar terreno la mujer. Yo creo que estamos creando,
creo que estamos creando conciencia y creo que eso se hace a partir de la formación y a partir de la divulgación y de poder repensarnos y de construir categorías que nos hacen ver la realidad de manera diferente. Es por ahí. Y es por ahí. Y sí, tal cual. Sí, creo que es por ahí. Sí. Te agradezco el espacio, o sea, el tiempo que vos perdiste en venir acá, pero realmente me parece importante tu visión, tu mirada, tu experiencia académica, de decir, bueno, acá estoy. Así que nada, un placer, en serio. Charlamos de un montón de cosas. Empezamos por el autismo, la mujer, las leyes. La verdad que gracias. Y a ustedes también gracias. Charlamos, tocamos un montón de temas. Algo muy importante, creo que en esta charlita que sacamos recién, esta conversación, que realmente hay que mirar a la mujer de otra manera, hay que darle las oportunidades, hay que darle ese posicionamiento. Por eso la trajimos a Vanessa, para que explique, para que nos brinde la comunicación correcta y sobre todo tener esa mirada, ¿no es cierto? Así que te invito a cambiar la mirada. ¿Vos cambiás la mirada? Es un trabajo de todos los días. Sí, lo intento. Usted también tiene que cambiar la mirada. Yo también te invito y a través de Vanessa también. Gracias.